Acá para hacer el trabajo del grupo 4 tienen ciertas preguntas de lo que es cuento, ¿sí? La primera de ellas dice que es el cuento moderno. Fíjense que acá ya les va definiendo lo que es cuento moderno en las palabras en negrita y diferentes características, ¿sí? Que están en negrita. En cuanto a la otra pregunta, dice diferencia entre autor, narrador y personajes, ¿sí? Lo tienen acá. El autor es el que aparece como el que aparece el nombre, y el narrador es lo que, como les explicaba a otro grupo, son las huellas que deja el personaje, el que cuenta la historia, que no es lo mismo que el autor, ¿sí? Tiene que ver con lo que sabe el que cuenta de los personajes y la persona gramatical que usa, ¿sí? En el caso de los personajes son los que actúan adentro, a veces, o sea, los que actúan en la historia. A veces puede coincidir el personaje con el narrador, o sea, la historia la puede estar contando un narrador personaje, pero son tres cosas diferenciadas. En cuanto a los indicios, ¿sí? Tiene que ver con aquellas acciones o cosas que aparecen como detalle dentro del texto, y si yo las saco, no modifican la historia, que sí modificarían la historia si es un núcleo narrativo. ¿Mm? En cuanto al clima y el leitmotiv, que es lo que le pregunta ahí, define clímax y leitmotiv. Fíjense que el clímax es el nudo, es la parte central o el problema del cuento, ¿sí? Y acá, fíjense que tiene la definición de lo que es leitmotiv. Dice, la mención reiterada y a intervalos regulares de ese objeto o expresión se llama leitmotiv. Ahí tienen una definición para armar. Después les pide lo que son las clasificaciones de cuentos, ¿sí? Fantásticos, realistas, maravillosos, policiales y de ciencia ficción. Esto se los adelanto para después también ver un tipo de cuento. En el caso del texto que tienen que analizar es un capítulo de una novela. Ya más adelante vamos a ver lo que es novela y la diferenciación con lo que es el cuento, ¿sí? Este es el capítulo 4 del pasadizo. Van a ver que hay cosas que por ahí hay datos que no están especificados, porque esos aparecen en el capítulo primero de las novelas, pero sí se puede contar una historia en cada capítulo, que eso es lo que diferencia el cuento de la novela. Y las actividades que tienen, que están acá, ¿sí? Dice no realizar las 7 y la 8. En el caso de la primera, dice por qué Dick y Joanna están en el pasadizo. Señala en el texto la descripción del lugar. Realiza en tu carpeta un croquis con los datos que aporta el narrador. Contá a tus compañeros qué datos tuviste en cuenta para hacer el croquis. ¿Quién es Joanna? ¿Por qué huye de Sir Daniel? Eso está todo en el texto, bien realizado. Dice, en los diálogos entre Dick y Joanna se revelan sentimientos de cada uno. ¿Qué sentimientos tienen? Subraya un fragmento que justifique una respuesta. Y después, en el caso de este cuadrito, ¿sí? Ahí para poder hacer esta actividad tienen que tener en cuenta que el marco es toda la situación inicial donde aparecen los lugares y los personajes. Y después el suceso está compuesto por la complicación y la resolución. ¿Sí? La complicación es qué sucede dentro de ese texto que complica a los personajes y a ese espacio. Y después cómo se resuelve. ¿Sí? Si bien es una novela, no es toda la novela entera, esto se mantiene porque al ser en capítulos hay una mini historia, digamos, en cada uno de los capítulos. En el caso de las 5, dice, explica la siguiente frase de Dick. Estaba escrito y lo que está escrito sucede, querámoslo o no. ¿Por qué le dice eso a Joanna? Me parece que tiene que ver con la historia de amor. Dice, ¿a qué género de novela pertenece La Flecha Negra? ¿Sí? Esto fíjense si les sale. Una policial normalmente tiene detectives, una de aventuras es justamente aventuras que tienen los personajes. Si fuera una novela fantástica, tendría una base realista, un cuento de algo que puede pasar con personajes reales y algo fantástico entremezclado, ¿sí? Algo que no es real. Y las novelas de iniciación son aquellas que cuentan la vida de un personaje, o sea, una maduración del personaje a lo largo de la novela. Fíjense cuál les parece que sería la correcta.
y dice, explica tu elección anterior. ¿Sí? En el caso de que no les salga, me avisan y yo les paso más material para que ustedes puedan identificar esta consigna. En el caso de 7 y 8, les dice que no la hagan, ¿sí? Que sería todo esto. Así que ahí terminaría la corrección, la actividad, digamos.